Saludos. En este video vamos a estar hablando sobre las fuerzas intermoleculares, los sólidos y los líquidos. Ya en otro video hablamos sobre los gases, las leyes de los gases y las propiedades de los mismos. También aplicamos la matemática a los gases. En este caso estaremos hablando sobre teoría de las fuerzas intermoleculares, sólidos y líquidos, y todo lo que compete a esos dos temas. Principalmente, aquí tenemos los tres estados principales de la materia: sólido, líquido y gas. El sólido tiene forma y volumen definida, tiene una densidad alta, no se puede comprimir, no fluye, se mantiene estable y sus fuerzas intermoleculares son más fuertes que la del líquido y la del gas. A su vez, un líquido adquiere la forma y el volumen, adquiere la forma del envase. El volumen va a ser la cantidad de líquido que tú eches al envase. La densidad la tiene más bajita que la del sólido, pero más alta que la del gas. No se puede comprimir. Fluye, sí fluye. Y las fuerzas intermoleculares son más débiles que la del líquido, pero no más débiles que la del gas. Un gas adquiere la forma y el volumen del envase. La densidad es bien bajita. Sí se puede comprimir disminuyendo su volumen. O sea que si nosotros tenemos un envase cerrado, hay moléculas del gas y yo quiero comprimirla a ese envase cerrado, tenemos que ejercerle una presión para que esas moléculas del gas se puedan comprimir. Fluye, sí fluye aleatoriamente, y las fuerzas intermoleculares son bien débiles. ¿Qué son fuerzas intermoleculares? Pues son fuerzas de atracción donde las partículas son atraídas una a otras por fuerzas electrostáticas. Quiere decir que la carga de los compuestos, ya sea parcial o sea permanente, es importante a la hora de hablar de las fuerzas intermoleculares. Algunas son fuertes, otras son débiles. Depende del tipo de cómo sea la partícula. Cuando son muy fuertes esas fuerzas intermoleculares, la resistencia al movimiento es mucho mayor. O sea que cuando un líquido tiene muchas fuerzas intermoleculares, el mismo se resiste a fluir. Todas las moléculas en el ámbito químico tienen fuerzas intermoleculares. Acá tenemos una aseveración que cuando mayor es la carga entre esas moléculas que están interaccionando, pues mayor va a ser la atracción entre ellas mismas. Y mientras más distantes ellas estén, menos van a poder interactuar. Estas fuerzas son mucho más débiles que las del enlace, ya sea iónico o ya sea un enlace covalente. Existen 4 fuerzas intermoleculares. La primera es la fuerza de dispersión. También se le llama la fuerza de London y tiene un tercer nombre que es Van der Waals. Este tipo de fuerza lo que ocasiona es un dipolo instantáneo pero temporero, porque no es permanente, de las moléculas, debido a que los electrones se van a ir acomodando de una forma en que una masa de electrones se encuentra con otra masa de electrones y ahí se formó parcialmente una carga negativa, pero esa carga no es permanente. Ya cuando hablamos de un dipolo-dipolo, ocurre cuando los compuestos son polares. Esto es un dipolo permanente. Las fuerzas de dispersión la tienen todos los compuestos, elementos de la tabla periódica. El dipolo-dipolo la tienen solo los polares. Y el puente de hidrógeno ocurre cuando flúor, oxígeno o nitrógeno están enlazados a hidrógeno.
O sea, cuando FON se enlaza a hidrógeno. Si seguimos hablando de la de dispersión, la fuerza de dispersión es la fuerza más débil de todas. Como ya dije, son dipolos temporeros y se debe a la distribución de la nube electrónica. Todos los compuestos tienen fuerzas de London y una vez se establece el dipolo temporero en una molécula, esta induce a un dipolo en las moléculas a su alrededor. Acá vemos cuando la densidad electrónica se concentra en una parte, esta es la parte parcial, este símbolo significa parcial, y esta interacción entre la parcial negativa y la parcial positiva se le llama fuerza de London. Vemos acá que cuando hay mayor masa molar, más fuerte van a ser esas fuerzas de dispersión, y dice que a mayor superficie de contacto, o sea, cuando el compuesto es más largo, esta área de superficie lo que ocasiona es que los dipolos sean mayor y mayor va a ser la atracción. Acá tenemos otro análisis que mientras a medida que la masa molar aumenta, ya sea en los gases ideales o sea en cualquier elemento, pues mayor va a ser esa fuerza intermolecular y a través de que las fuerzas intermoleculares aumentan, el punto de ebullición y el punto de evaporación aumentará también. Acá tenemos un diagrama donde vemos que cuando van apareciendo compuestos polares, ese momento dipolar, o sea, ese número que identifica polaridad va a ser mayor. A mayor masa molar, se supone que también aumente, pero en este caso, mientras más polar se haga el compuesto, lo que significa es que las fuerzas de dipolo-dipolo van a ser mayor y el punto de ebullición será mayor. Acá tenemos el puente de hidrógeno, que yo le dije que era con FON enlazada a hidrógeno, cualquiera de estos tres átomos. Él es la tercera fuerza intermolecular que conocemos y entre las tres ya antes mencionadas es la más fuerte, pero la más fuerte de todas se llama la atracción ion-dipolo. Esta atracción ion-dipolo se da entre un compuesto iónico y agua. Cuando agua tiene la capacidad de rodear a los iones en solución, este proceso se llama hidratación. Cuando no es agua quien rodea, pero lo está rodeando una sustancia polar, el proceso se llama solvatación. Acá tenemos un resumen de las fuerzas intermoleculares. Las de dispersión son las más débiles, están en todos los compuestos y aumentan con la masa molar. Dipolo-dipolo solamente los polares. El puente de hidrógeno es FON y las atracciones ion-dipolo se dan en una mezcla o una solución de un compuesto iónico con moléculas polares como agua. Acá tenemos cómo aumenta la fortaleza cuando el dipolo es temporero, cuando el dipolo es permanente, cuando es FON, cuando es un compuesto iónico con algo polar. Recuerden que la más fuerte de todas va a ser el ion-dipolo. Por eso las sales tardan mucho en derretirse. Ahora, luego de acabar las propiedades, las fuerzas intermoleculares, vamos a entrar a las propiedades de los líquidos. Los líquidos tienen 4 propiedades bien importantes. Y son la tensión superficial, la capilaridad, la viscosidad y la presión de vapor. La tensión superficial se da cuando un líquido tiende a disminuir su área de superficie. Lo que significa es que cuando tú tiras, por ejemplo, agua en una mesa, el agua no sigue corriendo y corriendo, sino que se forman ciertas gotas. Esas gotas es porque el líquido está intentando disminuir su área de superficie. A su vez,
Esta tensión superficial se define como la energía mínima requerida para incrementar el área de superficie de un líquido por unidad de área. O sea que esa energía que yo necesito para que el agua no forme gotas y siga corriendo se llama tensión superficial. También la capilaridad es una habilidad de un líquido a subir por un tubo contrarrestando la fuerza de gravedad. Mientras más finito el tubo, más alto sube el líquido. También aquí se dan fuerzas adhesivas y cohesivas. Imaginen que yo tengo un tubo de ensayo con un líquido. Pero cuando ese tubo de ensayo se convierte y hace esto, lo que significa es que aquí hay más fuerzas cohesivas, porque las cohesivas son entre ellas. Pero cuando el líquido hace esto, es porque se están adhiriendo a las paredes y estas son adhesivas. Una es convexa y otra es cóncava. La presión de vapor es si hay mucha energía cinética, o sea, si hay mucho calor, si esas partículas se están moviendo muy rápido, las moléculas de agua pasarán a fase gaseosa y esto se llama vaporización. Acá tenemos diferentes imágenes. Yo les dije ya que las cohesivas lo que hacían era que el tubo de ensayo se pusiera así y que las adhesivas, y que las cohesivas lo que iban a hacer es crear ese tipo de fuerza. También cuando tenemos un líquido encerrado, por ejemplo aquí, hay partículas que están en la superficie y hay partículas que están en el centro. Las que están en el centro tienen más interacción con ellas mismas que las que están en la superficie. Acá tenemos un matraz o un vaso donde vemos la famosa vaporización, porque el líquido está pasando a gas. Acá tenemos las adhesivas y las cohesivas. Acá vemos que el líquido lo que hace es que resiste a fluir y disminuye su área de superficie. Esta es la famosa tensión superficial. Y para poder determinar la presión de vapor de un líquido, utilizamos la ecuación de Clausius-Clapeyron. La R, esta constante que tenemos acá, es 8.314 julio sobre mol por Kelvin. Esta ecuación de Clausius-Clapeyron yo la puedo linearizar en Y es igual a M X más B, y formamos una gráfica lineal donde el eje de Y equivale al logaritmo de las presiones y el eje de X equivale al inverso de las temperaturas en Kelvin. Cuando se aumenta la temperatura, aumenta el número de moléculas que escapan a la fase de vapor en una vaporización. Como resultado, a medida que la temperatura aumenta, la presión de vapor aumenta, porque como yo tengo más moléculas en la fase gaseosa, más presión gas yo voy a estar teniendo. Cuando suceden cambios pequeños en temperatura, pueden lograr cambios grandes en la presión, porque el hecho de que el agua suba de 99 grados Celsius a 100 ocasiona un aumento increíble en la presión de vapor, porque el agua en 100 grados Celsius se evapora. También, cuando la temperatura de un líquido alcanza un punto específico donde la presión de vapor es igual a la de afuera, por ejemplo, cuando tengo un matraz cerrado y hay agua adentro calentándose, cuando la presión de adentro es igual a la presión de afuera, ese punto se llama el punto de ebullición. Y la temperatura a la que ocurre es igual a la temperatura de evaporación. Acá tenemos una práctica para indicar las fuerzas intermoleculares. La primera es CCl4. Cuando dibujamos a CCl4, vemos que la molécula es simétrica, que la molécula, todas las fuerzas que están ocurriendo ocurren
para lados diferentes. El mismo átomo que lo está dando, no hay pares libres, así que esto se cancela. Y como es no polar, quiere decir que Cl4, lo único que tiene es dispersión. Si vamos al segundo, CH3COOH, pues dibujamos la estructura de Lewis. Vemos acá que yo tengo una parte que contiene un OH. Si tiene puente de hidrógeno, tiene las tres. Así que el CH3COOH tiene dispersión, dipolo-dipolo y el puente de hidrógeno. Vamos a la otra. CH3 CH3. Acá vemos que hay un átomo electronegativo en el centro que está dando toda la fuerza hacia un mismo lado. No hay puente de hidrógeno, por ende, como el compuesto es polar, lo que hay es dispersión y dipolo-dipolo. H2S. Pues cuando yo tengo azufre, H a un lado, H al otro, hay pares libres en el átomo central. Y como hay pares libres en el átomo central, hay un dipolo permanente, así que esto es dipolo-dipolo y dispersión. Acá tenemos otra molécula que solamente tiene carbonos e hidrógenos. Cuando eso sucede, decimos que el compuesto es no polar, y al decir que es no polar, solamente tiene dispersión. Acá vemos un OH, pues si tiene puente de hidrógenos, tiene las tres. Acá vemos que hay un átomo solito, y cuando hay átomos enlazados a él mismo, decimos que es no polar, y con decir que es no polar, solamente tiene dispersión. Nos queda esta. Cuando vemos este tipo de compuestos, vemos que acá en el centro hay un átomo electronegativo que lo está dando. Así que esto tiene un dipolo-dipolo y una dispersión. Acá tenemos un ejercicio de presión de vapor. Recuerden que si vamos hacia atrás, la ecuación de Clausius-Clapeyron es el logaritmo de P2 sobre P1 es igual al negativo delta H de vapor sobre R 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. En este caso me dice que la presión de vapor para etanol es 100 milímetros de mercurio a 35 grados Celsius. Quiere decir que me dieron P1, que P1 es igual a 100 milímetros de mercurio, y me dieron T1, que es 35 grados Celsius más 273, porque hay que cambiarlo a Kelvin. Eso me da 308 Kelvin. La R es 8.314 julio sobre mol por Kelvin. Me dan el delta H de vapor, que es 39.3 kilojulios sobre mol. Pero como la R está en julio, esto hay que cambiarlo a joules también. Y entonces, como me da la temperatura 2, que la temperatura 2 es 56 grados Celsius. Estos 56, recuerden que hay que sumarle 273. Esto da 329 Kelvin. Me manda ya entonces P2. Así que tendríamos que ir sustituyendo en la fórmula para ir despejando. Vean y fíjense que prácticamente toda esta parte de la ecuación, que la acabo de marcar en azul, yo la tengo.
Así que la podemos ir calculando. Acá dejamos el ln de las presiones. Ahora vamos a sustituir ese negativo sobre la R, esa multiplicación también se puede calcular. Luego de eso, fíjese que eso me va a dar un número, así que yo tendría ln de P2 sobre P1 es igual al número X. Ese número X comprende a toda esta parte de la ecuación que yo he sustituido o que he podido sustituir. Si quiero sacar P2, lo que tendríamos que hacer es pues, multiplicar por P1 en ambos lados para poder cancelar. Y cancelaría. Me queda entonces que el ln de P2 es igual a P1 por esta X, pero yo no quiero ln. Así que para sacar el antilogaritmo sería que P2 es igual a la P1 por X. Ya dejando los líquidos a un lado, pues tenemos a los sólidos. El sólido tiene un punto de fusión. Ese punto de fusión es la temperatura a la cual los sólidos se derriten o pasan a estado líquido. Los sólidos tienen una presión de vapor bien bajita porque ellos no tienden a pasar a la fase gaseosa muy rápido. Los sólidos se dividen en cristalinos y amorfos. Los amorfos no tienen forma definida y los cristalinos sí. Un sólido amorfo no posee un arreglo tridimensional definido como acabo de decir. Sin embargo, un sólido cristalino sí tiene un arreglo tridimensional y está compuesto por sus unidades básicas. Esas unidades básicas se llaman celdas unitarias. Y una celda unitaria, como ya lo dije, pues es la unidad básica. Acá tenemos diferentes clasificaciones pues, de los sólidos cristalinos. El primero es un sólido molecular. Son sólidos que las partículas que lo componen son moléculas. Por ejemplo, vemos que hay 2 de hidrógeno, 2 de oxígeno, 2 de yodo. En agua hay 2 de hidrógeno. En CO2 hay 2 de oxígeno. O sea que todas estas sustancias que tienen más de un mismo átomo igual en su fórmula son parte de los sólidos moleculares. Y ellos pueden tener London, porque por ejemplo H2 tiene más que London. También pueden tener dipolo-dipolo, como por ejemplo agua. Pueden tener hidrógeno también, como por ejemplo agua. ¿Cómo es su punto de fusión y de ebullición? Pues generalmente son bajitos, son blanditos, mala conductividad eléctrica, como sólido y como líquido. Quiere decir que se supone que si tú tocas un alcohol, tocas metano, tocas oxígeno o hidrógeno, no te debe dar corriente. Cuando vamos a los iónicos, son fáciles de identificar cuando tenemos una tabla periódica en nuestras manos, porque siempre cuando dibujamos la tabla, ¿verdad? Esta es la tabla. Tiene que haber alguien positivo y tiene que haber alguien negativo, como NaCl, como sulfato de potasio, como cloruro de calcio y como fosfato de amonio. Cuando usted ve algo positivo y algo negativo, sepa que además de ser cristalino y tener un arreglo tridimensional, es un sólido iónico. ¿Cómo son? Sus propiedades son duros, se quiebran fácilmente, tiene un punto de fusión bien alto, o sea que tarda mucho en derretirse, y eso se debe a las fuerzas intermoleculares ion dipolo. No conducen electricidad como sólidos, pero cuando se encuentran en un líquido funcionan como electrolitos, y los electrolitos conducen electricidad. Son solubles en agua porque los compuestos iónicos sobrepasan la polaridad, y al sobrepasar la polaridad yo lo que hago es que igual disuelve igual. Así que como el agua es polar, los diferentes solventes polares disuelven generalmente a las sales. Los atómicos son átomos solitos, generalmente son gases nobles
que se encuentran en la familia 8A. Única fuerza que tienen es la fuerza de London. Los metálicos, pues cuando yo hago el dibujo de la tabla periódica, son todos aquellos que estén antes de la escalera. También son átomos solitos, así que la única fuerza que tienen en London son maleables. Quiere decir que tú los puedes doblar, los puedes cejar y abrir. Dúctiles es que los puedes rasgar en alambre. Conducen electricidad, conducen calor, son duros y tienen puntos de fusiones bien altos. Los de la red covalente son, por decirlo así, los sólidos caros. El diamante, el grafito, el cuarzo, el vidrio, el nilón, porque son sólidos, bien duros, bien difíciles de encontrar y tienen el arreglo tridimensional más perfecto de todos los sólidos. Acá tenemos un diagrama que nos ayuda muchísimo a poder resumir los tipos de los sólidos, ¿verdad? Nos dan este ejemplo. Acá tenemos otro diagrama que nos explica lo mismo y nos ayuda a poder diferenciar entre un tipo de sólido y otro tipo de sólido. Y ahora vamos a los cambios de fase. Cuando un sólido pasa a un estado líquido, se llama fusión o derretimiento. Cuando ese líquido vuelve otra vez al estado sólido, se llama solidificación o congelación. Cuando ese sólido pasa a estado gas, se llama sublimación. Y cuando el gas vuelve al estado sólido, tiene 3 nombres: cristalización, sublimación inversa, y el otro se llama deposición. Cuando el líquido pasa a gas, se evapora. Cuando el gas pasa a líquido, se condensa. Cuando nosotros tenemos un delta H de vapor, o cambio en entalpía de vapor, es la cantidad de calor requerida para vaporizar un mol de la sustancia. Cuando tenemos nosotros diagramas de cambios de fase, pues la temperatura crítica es aquella temperatura cuando el gas no puede volver al estado líquido, se quedó gas para siempre. Y la presión crítica es la presión mínima requerida para volver a líquido una sustancia que se encuentra en temperatura crítica. Acá tenemos un problema de cambios de fase de calor, donde me dan ciertos valores, ¿verdad? Y me dice que yo haga una curva de calentamiento. Este es el problema. Me dice que tengo 12 gramos de benceno desde menos 10 hasta 25. Acá está el menos 10. Subo, pero tengo que verificar dónde benceno le cambia de fase. O sea que de menos 10 tengo que ir a 5.5, cambia de fase, luego sube hasta 25. Se queda ahí porque en 25 no ocurre ningún cambio de fase. Para las líneas diagonales vamos a utilizar AQ igual a gramos, calor específico por cambio en T. Para las horizontales, Q es igual mol por delta H. Y nuevamente esta que es diagonal. Vamos al Q1, que sería la diagonal. ¿Cuántos son los gramos? Son 12. Calor específico de benceno en menos 10 es sólido. O sea que tomamos el 1.25 julio sobre gramos por grado Celsius. Y el cambio en temperatura sería 5.5 menos negativo 10. Luego el Q2 sería benceno, pero no en gramos, en mol. Así que esos 12 gramos los vamos a dividir entre su masa molar y lo vamos a multiplicar por el delta H del cambio de estado que está sucediendo ahí, que es la fusión, 9.8 kilojoules mol. El Q3
Nuevamente los gramos. Ya el calor específico ya sería del líquido. Y el cambio en temperatura sería 25 menos 5.5. El Q total es la suma de los tres. Pero cuidado, porque el Q2 terminará en kilojoules y antes de poder sumarlo con el Q1 y el Q3 hay que pasarlo a joules. Ahora tenemos unos diagramas de fase donde describen los diferentes estados de la materia y los cambios que le ocurren a esos estados. Evalúan presión y temperatura. Las regiones representan los estados, lo vamos a ver ya mismo. Las líneas representan los cambios de estado. La línea líquido-gas es la curva de presión de vapor. Ambos estados existen simultáneamente. El punto crítico, el punto más lejano, es la curva de presión de vapor. El punto triple son las condiciones de temperatura y presión donde los tres estados coexisten. Y lo vamos a ver antes de esto. Lo podemos ver. No sé si les tengo un diagrama. Si no, vemos este. Acá siempre va a ser sólido, siempre va a ser gas y siempre va a ser líquido. Acá decía que esto eran regiones. Pues las líneas representan los cambios de estado. Quiere decir que esta línea es de sólido a gas, esta línea es de sólido a líquido, esta línea es de líquido a gas. El punto más lejos que él ve, acá decía que era el punto crítico. Acá les dejo ejercicio de práctica de la curva de calentamiento y del Clausius-Clapeyron. Acá tenemos más ejemplos de las fuerzas intermoleculares. Y eso es todo.